Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de nuestra maratón dedicada a la presentación de nuevos libros relacionados con la Cábala. Hoy tenemos el placer de recibir a Josep Peira, que ha sido maestro de la escuela, ha impartido un curso y además también creo que hicimos la presentación de un libro anterior, así que es repetidor. Bienvenido de nuevo, Josep. Y el profesor Saban nos hablará del libro, nos hablará del autor y después también tendréis oportunidad de preguntarle a Joseph por las cuestiones que os genere este libro. Adelante. Bueno, gracias Lina, gracias a todo el equipo de la escuela y bueno, Joseph, querido amigo, bienvenido como siempre a la escuela. Gracias. Y bueno, bienvenido a la vida. Ya luego contarás, Sí, si tú sí. quieres, esa experiencia que me parece que Ujú. es una experiencia privada que tiene mucho que ver con esta obra. Hablar de ti, yo puedo hablar mucho de ti, te conocemos hace mucho, pero yo querría tratar de unir la obra con tu persona. Creo que esta es, a mi modo de ver, la obra más personal y más íntima de la trilogía que tú has escrito. Aquí está, como se dice en el Río de la Plata, toda la carne en el asador, Sí, ¿no? sí. Esta es mi sensación cuando yo leí por primera vez la obra y la releí para la presentación. Yo voy a dar una pincelada rápida. Ujú. Decir primero que esta obra me hizo acordar a una obra que leí hace tiempo, la tengo en la biblioteca. Es una obra que tiene 10 siglos, es una obra del siglo XI que se llama Deberes del Corazón, de Baya Impacuda. Y es una obra muy interesante porque tiene un realismo ético muy grande. Y yo creo que esta obra me hizo recordar, ya no hubo casi obras de estas características, como la de Baya Impacuda, y me hiciste recordar mucho a esta obra. Queda 10 siglos en el medio, con lo cual la situación indudablemente ha cambiado, ¿no? La situación del contexto ha cambiado mucho. Por Pero supuesto. decirte que hay algunos puntos que me llamaron la atención y en las que coincido. Primero, que todo coincido prácticamente en el 100% de todo lo que leí. Las reflexiones personales, como tú bien dices, son subjetivas y son difíciles de que uno las pueda encarnar, ¿no? Cada uno tiene su situación subjetiva, Por pero supuesto. en líneas generales, en primer lugar, decir que la luz del dolor es una transformación, cómo se logra la transformación del dolor en sabiduría, me pareció esto ya como la base, ¿no? Argumental de toda la obra. Me gustó mucho en la página 16 tu idea de que el dolor es un lenguaje que hay que decodificar, que nos comunica muchísima cantidad de información. Luego me gustó mucho la división entre lo simple y lo simplón. Me gustó mucho esa idea y me gusta mucho el ataque al eslogan de lo simple, ¿eh? Me gusta mucho. Claro, en la Kabbalah nosotros tenemos un vocablo que va mejor que lo simple, que no lo utilizamos mucho, pero que es lamentable que se use simple, que es sencillo, la sencillez Sí. sería como el vocablo que nosotros utilizamos. Y a veces lo simple se confunde con lo sencillo puede convivir con lo complejo, de alguna manera, y Claro, entonces no es simple. Entonces me hizo acordar mucho esta propuesta con respecto a este tema de la vida simple. Me gusta muchísimo la obra, tu rebeldía a todos los eslóganes espirituales. Decirte que eso me sentí sumamente identificado. Creo que si este libro tienes un destructor de eslogan espirituales, un destructor del marketing del humo espiritual, la verdad que yo tengo que felicitarte gracias, porque no maestro. dejas títere con cabeza. eh, Tienes bueno, tú lo dices además en el libro, la cirugía de ser un cirujano. La verdad, eres un cirujano y llevas las artes marciales a la cábala de una manera totalmente compatible. Muchos de tus ejemplos con respecto al dolor, con respecto a la estrategia, con respecto a la táctica, me hacía recordar mucho al arte de la guerra de Sun Tzu en un Sí, momento. sí. Me Me gusta mucho sentí, Sun Tzu. me sentí mucho entre la cábala y el arte de la guerra, ¿no? Porque el Ujú. arte de la guerra tiene una filosofía de vida muy, muy interesante. Me gustó muchísimo el tema de dejar la ingenuidad de lado, dejar de ser ingenuos con respecto es si algo te duele es porque eres un ignorante en el dolor,
a la gente le duele porque le duele realmente. A mí me gusta claramente, esta obra es realista, esta obra es, si quieres llegar a Keter, primero pasa por Malkuth. Esa podría ser un buen subtítulo a esta obra. Es decir, Sí, sí, el realismo que tú tienes es como la bajada, es decir, como diciendo la cábala te baja de un ondazo para traerte a la realidad de la materia, a la sí, realidad del sí. cuerpo, a la realidad del dolor, haciendo una clasificación del dolor físico, del dolor emocional, del dolor del vacío, del dolor espiritual. Bueno, increíble, no me voy a adelantar, la gente tiene que comprar el libro, pero me encantó tu clasificación de las diferencias de dolores, muchísimo. En la página 25 dices algo que me resulta fascinante. Hemos confundido comodidad con felicidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la felicidad desde la cábala es un proceso de entrenamiento y de esfuerzo. Acá se vino a trabajar Sí, y a ti te sin queda duda. claro. Y a ti te queda, pero no claro. Bueno, te queda más que claro. Más que claro. Además lo dices claramente, dices, estamos diseñados para los desafíos. Estamos diseñados, esa frase me encantó. Claro, nosotros en la Cábala estudiamos el pan de la vergüenza, que es el pan de la vergüenza, el concepto que tenemos para, de alguna manera, hablar de la comodidad. El pan de la vergüenza es, estoy en una situación cómoda, ¿no? En una situación de seguridad. Me encantó la idea de la incomodidad como amiga, ¿eh? Y me gustó mucho la incomodidad como amiga. Yo a veces la englobo en la imperfección como amiga, porque también somos gente que comete errores y Claro. muchos, Ujú. y en el campo de la finitud, y me gustó muchísimo. Así que todo el tema del esfuerzo, completamente de acuerdo. Me gustó la diferencia muy grande entre el sabio y el iluminado. Aparentemente tu definición de sabio tiene que ver más con el trabajo que uno hace en el interior para subir, y el iluminado parece como que tiene la ventaja de que le baja. Claro, después tiene que trabajar, ¿no? Todos. Después todos tenemos que trabajar. Pero claro, Claro. el iluminado en el hebreo es Segel, la iluminación, Ujú. y la iluminación abarca Keter, Jochma y Binah, no solamente Jochma. Así que el sabio puede, por ejemplo, estar desorganizado Claro. eventualmente en la Binah. Entonces, un iluminado, además de que le cae mucha luz, digamos, también lo engloba, ¿no? Bueno, dices claramente en la página 65, los charlatanes y los mediocres intentan apoderarse de la cultura torciendo la realidad si hace falta. Tienes análisis místico y arrebatos proféticos. Esa es tu obra, análisis místicos y arrebatos proféticos, porque no Quisiera te que no, pero cortas, no, porque no te cortas en decir lo que tienes que decir. Y en este sentido te tengo que dar las gracias. Te tengo que dar las gracias porque de alguna manera es como buscando la honestidad radical. Estás buscando la honestidad radical, con mucho respeto lo haces, a veces con este tipo de frases que tiran ahí, como diciendo, voy a catapultar este tema, voy a finiquitar, voy a dar como un resultado, siempre no dogmático, pero me parece que este libro tiene una súper claridad conceptual. Es decir, tienes una Biná muy ordenada, ¿no? Es más, en una parte yo creo que lo dices, no recuerdo si lo apunté, donde dices claramente, no se puede estar en el mundo espiritual sin un orden mental. ah, no, Y eso tiene mucho que imposible. ver con la cábala, Es imposible. imposible. Por eso y por todo lo que podría seguir contando, muchísimas Sí. gracias por este Bueno, libro. gracias a ti, Y Mario. ahora te dejo a ti, que eres el autor, que es a quien esperamos que pueda realizar, bueno, una evaluación de tu propia obra, ¿no? Bueno, siempre, yo la verdad que como que ya lo he comentado en otras presentaciones en tu escuela, eh, mis libros nacen más bien de una necesidad de cumplir un proceso interior. ¿Vale? Y de tratar de otorgar las respuestas que muchas veces me hubiese gustado conseguir. Y en ese proceso de escritura, muchas veces intentando crear los puentes, ¿no? Los pontificados, ¿no? La construcción de puentes entre esa realidad y al objetivo al que quiero llegar, intentando explicárselo a otra persona, al final acabas descubriendo que ese mapa que estás desplegando era el que tú necesitabas. ¿Vale? Entonces, justamente, o sea, cada libro ha empezado de forma diferente. El primero empezó porque no quería, el segundo
tuve la necesidad de establecer un nexo más espiritual, ¿no? Con respecto al primer libro, si quieres más, entre comillas, poético, ¿no? Pongo más revelaciones personales. Si bien trato de no abusar de ellas, porque el problema con las revelaciones personales es que la gente puede llegar a confundirse de que en lugar de que sean una herramienta, que son un objetivo. Y eso es peligroso, ¿vale? Porque al final la gente, el ser humano, y más como están ahora los medios de comunicación, son, digamos, tienen mucha facilidad para narcotizarse con alguna solución mágica, algo que tú debes saber muy bien, ¿no? La gente quiere el sobre instantáneo de la felicidad y eso no existe justamente por lo que decíamos, el pan de la vergüenza. Entonces, cuando yo me enfrasco en este libro, realmente estaba pasando por una serie de situaciones muy dolorosas, sobre todo a nivel personal, a nivel familiar. Y entonces, en determinado momento dije, aquí hay un problema, hay un vacío que no está siendo llenado, es explicarle al estudiante de Kabbalah o a la persona simplemente con una intención, con inquietud espiritual, cómo atravesar este sendero, dejando de lado la idea de que va a conseguir una fórmula mágica para que el dolor desaparezca. Nosotros no contamos con esas herramientas, nosotros contamos con las herramientas para entender, obviamente, como aclaro yo en el libro, ¿no? Nadie es un masoquista, nadie va a estar buscando el dolor porque sí, tampoco la tontería, pero quiero decir que sí tratar de otorgarle a las personas una visión lo más sin caer en los tecnicismos excesivos y tratando de acercar lo máximo posible, porque creo que la enseñanza sobre todo trata de simplificar, sin volver simplón, ¿no? Una verdad, para que la persona pueda acceder a ella y volverla útil. Entonces, bueno, me enfrasqué en esta aventura que fue bastante trabajosa en el sentido que trataba de respetar los conocimientos terrenales, ¿no? Tanto de la psicología, la medicina, etcétera, sin implicarme como profesional en ello, y unirlo con la realidad al que se enfrenta el estudiante de la Kabbalah, el practicante de Kabbalah. En todo eso se fueron experimentando una serie de cambios en mi vida, entre ellos un accidente que tuve hace 7 meses. Salgo a probar el motor de mi bicicleta, un motor eléctrico, y un señor abre la puerta de una furgoneta, no recuerdo más, justo ese día, no bajo nunca sin casco, ese día bajo sin casco, me fracturó el cráneo por dos sitios, un derrame cerebral, coma de 4 días, casi un mes ingresado, no se sabía si iba a vivir o no. Y entonces salgo y cuando veo este libro digo, ¿qué diablos he escrito? O sea, estoy profetizando mi No, la propia vida. verdad, decir a todos que realmente es un milagro que estemos aquí con Yosef. Sí, sí, lo Yo es. cuando me enteré del accidente ya teníamos en su momento la fecha prevista de la presentación, hace más de 7, 8 meses de esto, todo se tuvo que suspender en su momento Sí, a la espera, digamos, de tu recuperación. Yo sí, pienso que sí. fue una resurrección. Eh, Totalmente, Fue una totalmente. resurrección realmente, lo tuyo ha sido una resurrección, ¿no? Estábamos Ya, con tu esposa siempre en comunicación y no sí, sabíamos, sí, sí, no cosa que sabíamos. agradezco mucho a ti y aprovecho aquí también esta plataforma para todas aquellas personas que se han preocupado, que su mérito sea apuntado en letras de oro. Bueno, Muchas pero gracias. parece ser que cuando uno sigue, digamos, el alma de uno insistiendo en estar encarnado, como parece ser tu caso, la verdad es que tiene que haber en algún momento, gracias a Dios, un cuarto libro, que es luego de la operación que, pero bueno, yo Sí, sé que sí, sí. ya tienes No, miedo no, de escribir libros por todo lo claro. que pasó. Bueno, pero no, no entremos en superstición y No, hablemos no. de algo que me parece importante del libro que es cómo tú planteas, esto para mí es magistral, lo que tú haces aquí. ¿Por qué magistral? Cómo tú puedes observar los atajos espirituales. Eh, Es magnífico. Yo creo, solamente por esto, la obra vale por todo, porque ya hablaremos de otros temas, pero cómo
te das cuenta cómo muchas veces, claro, los atajos espirituales que provienen de el deseo de las fórmulas mágicas, ¿no? De lo que Claro, hablabas claro, claro. anteriormente. Sí, sí, Alguien desea la fórmula mágica, entonces tiene que tomar un atajo. ¿Cómo pudiste hacer cirugía mayor en los atajos? ¿Hiciste cirugía mayor? Tú dijiste, por aquí no se va, por aquí no se va porque esto es una ilusión, te va a conducir a ninguna parte. claro. A ver, yo trato de cumplir lo mejor que puedo con la ayuda de Dios el precepto cabalista fundamental, que es que no hables de aquello que no has vivido, ¿no? Entonces, no es por caer en una falacia de especialidad, pero sin duda que en este plano, en otro no, pero en este plano, en el plano del camino espiritual, uno realmente tiene que aportar lo que uno ha vivido. De lo contrario, simplemente está repitiendo un relato, ¿no? Y para relatos ya tenemos muchas cosas escritas, ¿vale? Muy importantes además, que nos han traído a todos hasta aquí. Pero fundamentalmente yo creo que uno no puede reconocer esas cosas si uno no las ha observado en sí mismo. Es decir, el sentido crítico profundo que tú puedas encontrar en este libro o en cualquiera de las cosas que escribo, como suele decirse, la caridad bien entendida empieza por casa. ¿Eh? Esto ha sido el producto de una autocrítica profunda en verme a mí buscando muchas veces las soluciones fáciles a problemas complejos. Y a veces y eso decía Krishnamurti, ¿no? A veces el problema, uno no busca la solución del problema, sino la solución que uno le resulte cómoda. Entonces, por eso nunca lo resuelves. Y entonces, básicamente, uno tiene que tener, por un tema también de la edad y de la madurez, uno tiene que ir desarrollando una honestidad profunda con uno mismo para saber si realmente estás haciendo lo que debes hacer o te estás haciendo la película en la cual tú te pones como el protagonista y te ves salir con todos los éxitos, ¿no? Pero Totalmente. sin duda que eso no ocurre así. Totalmente. Por otro lado, hay en la obra un equilibrio muy grande entre, bueno, lo hace como de alguna manera esbozado un poco al principio de la presentación, una división entre lo autorreferencial positivo y lo autorreferencial negativo, ¿no? Es decir, Claro. hay mucho autorreferencial negativo, donde la autorreferencia queda como objetivo en sí mismo, Ujú. y luego los ejemplos que uno puede poner como la autocrítica referencial, porque justamente Claro, una autocrítica autorreferencial es positiva porque está mostrando este tema que también tú lo tratas en el libro, en un capítulo muy interesante, que es la fuerza de la vulnerabilidad. Me gustó muchísimo esto, si nos puedes, bueno, comentar un poco este tema, porque tú divides vulnerabilidad de debilidad. claro, claro, sí. Y eso es una cosa que después, le estaba diciendo esto, se me estaba poniendo la carne de gallina porque justamente te dije antes de empezar que una de las cosas que yo sentía al salir del hospital era la vulnerabilidad desgarradora, ¿no? La sensación de que uno está en este plano realmente porque hay algo que decide que estés en este plano. Porque se vende con muchísima facilidad esto de que tú eres el dueño de tu vida, de tu destino, y tú y yo sabemos que lo del libre albedrío da para hacer un libro más. Así, Entonces, no, la cosa no funciona tan así. Entonces, hay un problema. Nosotros asumimos que la persona que es vulnerable ¿eh? Tiene un problema, y sin embargo, la vulnerabilidad es nuestra condición humana. Solemos confundir vulnerabilidad con fragilidad, ¿vale? La persona que es vulnerable entiende que tiene ciertas debilidades porque es un ser humano, como decíamos hoy también, ¿no? De desmitificar la posibilidad de equivocarse, porque en el error está tu crecimiento. La verdad que es que nadie crece acertando. Es triste, pero es así. Yo aprendo cuando hago algo mal, cuando me equivoco, ¿vale? sí, porque además Entonces, cuando tú aciertas, crees que lo hiciste bien por mérito propio. sí, y es Entonces relativo, es relativo. hay algo relativo ahí, ¿no? Es decir, Es muy relativo porque, es decir, nosotros vivimos en un sistema complejo donde participan muchas variables. Y yo recuerdo cuando un campeón de kickboxing decía en una entrevista, sí, todo el mundo me dice, qué bien, eres campeón del mundo. Y yo le dije, bueno, soy campeón del mundo porque el que podía ganarme no subió al ring ese día. Y lo dijo de una bueno, forma tan claro, claro. sencilla que digo,
Hombre, me saco el sombrero Bueno, con él. mira, había un empresario judío amigo que falleció hace muchos años, David Melul, de Barcelona, Ujú, que siempre tenía una frase que le venía de sus ancestros judíos de Marruecos, ujú. que decía, el resultado es 99% de esfuerzo y 1% está predeterminado por la divinidad. Ahora, si ese 1% falla, no hay resultado. El 99% de No, esfuerzo no sirvió para nada. Es no decir, que sirvió al para... final no, termina siendo el 100%. por Yo creo supuesto, que ahí está un poco quizás, bueno, podemos decir la diferencia de edad que tiene que ver con la madurez. por Y yo supuesto. creo que en este sentido, este es un libro de muchísima madurez y le veo una diferencia increíble con respecto al primero, porque hay muchas diferencias. A ver, no las puedo realmente captar o conceptualizar, pero en la piel, en el sentido, digamos, ya no hay, si había un 10% de pose, para decirlo de alguna manera, en tu primera obra, acá no hay pose de nada, acá es la honestidad radical absoluta, digamos. Y si había teoría en los primeros dos libros, aquí es una teoría totalmente unida a la práctica. Ya no teoricemos, no hagamos abstracciones si todo esto no lo podemos bajar a la realidad. El Claro, tema de claro, tu realismo en esta obra es fantástico, es un realismo, pero es un realismo positivo, porque claro, es realismo místico. Es claro, decir, claro. no hay algo negativo que uno pueda, al contrario, No, es no. cómo entrenarse para lo negativo, ¿no? No, no, a ver, para negativos ya tenemos todo el resto, ¿sabes? O sea, no hace falta que colaboremos, viene de sobra. Entonces, justamente, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a que si nosotros nos hacemos los duros, que yo pongo el ejemplo en el libro, ¿no? Cuando tú te haces el duro, te haces el fuerte, no, yo no tengo que sufrir y tal. La única diferencia entre que una cosa dura y una cosa frágil se rompa, ¿vale? Es el tiempo en que va a soportar la presión, pero después la fractura va a ser inmediata. Cuando uno aprende que uno es vulnerable, uno anula, de cierta forma, amortigua ese momento de fractura y entonces uno es más resiliente, uno aprende Bueno, y puede reciclar. tú en la página 56, yo me lo apunté como frase, me parece que te voy a colgar una frase y la vamos a analizar algún viernes. Que Sí, sí, sepa, porque la encantado. página 56 dice, el universo es más fuerte que tus ínfulas de héroe. Sí, totalmente. Va a estar aquí después de que tú te vayas, eso te lo puedo asegurar. Eso seguro, ¿no? Pero me gustó mucho, me gustó muchísimo esa frase, ¿no? El universo es más fuerte que tus ínfulas de héroe. A ver, yo creo que de alguna manera lo sabio tiene algo heroico, pero de una heroicidad probablemente diferente, ¿no? Claro, El sí. sabio tiene una estrategia heroica diferente. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que, bueno, a ver, una de las cosas por las que no se puede también uno andar por las ramas es porque el dolor, y además que a mí me ha tocado tener muchos dolores crónicos, ¿sabes? Dios me ha provisto de los materiales adecuados para esto. Espero que ya haya decidido que ya vale, porque no quiero más clases. Pero a lo que voy es que, y además conociendo a gente y con mis alumnos, gente que ha sufrido mucho físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Entonces digo, aquí no podemos andar con tonterías, realmente tenemos que ofrecerle a la persona, por lo menos, si no es imposible otorgar una solución, sí por lo menos una visión honesta, que después la persona puede ir construyendo con esa ayuda su propia interpretación, porque al final todo es, en definitiva, una interpretación, porque incluso si viniera aquí y bajara un profeta también, él nos estaría dando su interpretación porque las limitaciones humanas son inherentes a nuestra naturaleza, pero por lo menos ofrecerle a las personas un camino para que pueda entender y elaborar a partir de allí digamos, una salida digna, a determinadas situaciones y una comprensión menos romantizada, menos idealizada de lo que es tanto las relaciones entre las personas, con uno mismo, como con nuestros conceptos sobre lo que es la espiritualidad. Porque la gente se cree que la espiritualidad, como te decía, es como es la pastilla para adelgazar, ¿no? O las abdominales que se hacen solas. ¿Sabes? Me gustó muchísimo tu crítica al fluir. Ah, bueno, sí, 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 sí. Destrozás a los fluidos del A mundo ver, espiritual. pero que No sé cuántas páginas destrozaste la fluidez. es ahí donde caemos en lo simplón. O sea, claro, tú puedes fluir,
Vale, pero para tú poder fluir en determinado, o sea, un pianista, un gran maestro de piano, puede fluir porque se ha devorado todas las partituras. Entonces, una vez que conoce las reglas, las puede romper. Ahí puede fluir. Pero, hombre, pero antes habrá que aprender un poco. Tú no puedes fluir desde la nada. Yo no puedo sentar a un niño de 3 años delante de un piano y decir, tú fluye que ahí va a salir la música. El niño me va a decir, ¿qué me estás diciendo? Por favor, socorro. Claro, Entonces, totalmente, totalmente. Bueno, caemos. por eso yo muchas veces digo la cábala estructura a los desestructurados y desestructura a los estructurados. Qué buena frase. Y Es desestructura a muy los buena estructurados. esa. Y yo creo que tú haces esto en el sentido de que le das estructura. Es decir, creo que tu libro estructura a los desestructurados. Puede ser. Sí, sí. Sí, sí. Vas a contramano un poco de mí, que yo desestructuro a los estructurados. Pero bueno, Y de todas bueno, maneras, menos mal que existen libros como el tuyo, que tratan de salvar lo que queda, ¿no? Después de los despojos, tú salvas. voy pasando la Claro, escoba, me dices. claro, claro. No, pero de todas maneras, yo creo que es un libro, la verdad, muy serio, como tú bien dices. Le trata de dar, inclusive, la mecánica al sufrimiento y no la negación. Me gustó mucho una parte, ahora no recuerdo ya en qué página, cuando tú dices, bueno, señores, no neguemos el dolor está, y no le digamos a la persona que el dolor es una fantasía, producto de la ignorancia o que lo tiene que superar porque no lo ha superado, ¿no? Como diciendo, hay algunas fórmulas pseudo espirituales donde se toman estos eslogans y de repente el eslogan llega a cualquier parte, ¿no? Porque el eslogan no dice nada, ¿no? Es como, bueno, sé feliz. Bueno, ¿y qué es ser feliz? Sí, Entonces, claro, sí. ¿no? No Entonces, sé, sé la vida es positivo. simple. Te tiro esta. Sé positivo. Claro, claro. Y de Primero pronto, que siendo todo, positivo, primero que todo, sé positivo y no sabes ni cómo ser ni negativo ni positivo, no sabes ser. exactamente. ¿En base Claro, a qué me estás diciendo eso? Porque conozco muchas personas, ¿vale? Que me dicen, sí, intento ser positivo y tal y cual, y todo el mundo abusa de mí, y digo, es que no estás siendo positivo, lo que tú estás haciendo es una víctima de esa positividad. claro. No, no estás aplicando Toma, ninguna toma, figura. toma lo positivo. En definitiva, en el libro veo esto, ¿no? Veo también esta revelación, esta perspicacia, porque la verdad que eres muy perspicaz, esta perspicacia en encontrar los autoengaños, que para eso uno los tiene que encontrar primero en uno. Presente. Por eso te digo, es decir, Sí. hurgaste tus autoengaños. Si Sí, alguien sí, sí, quiere, sí. mira, si alguien quiere, alguno de nuestros alumnos de la escuela de Cábala, decir, a mí me encantaría saber cómo nos autoengañamos en la vida, yo voy a recomendar este libro. Voy a decir, Gracias. La luz del dolor, porque aquí se encuentran, bueno, no sé qué cantidad, no las he clasificado, pero por lo menos 20, 25 sistemas de autoengaño con estrategias para salir del autoengaño. Claro, Cuidado, no solamente la exposición del autoengaño, ¿eh? claro, Sino sí, sí, también sí, has sí. hecho estrategias. Te quería preguntar, ¿has dedicado el libro a nuestro amigo Ione? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco esto. Esto es importante para nosotros porque de alguna manera Ione tuvo una vida, podríamos decir, de dolor, de Sí, aprendizaje desde el sí, dolor. sí, Entonces es como un cabalista que nos legó muchas enseñanzas desde el dolor, ujú, mucha sabiduría desde el dolor. sí, sí, sí. Bueno, John está presente en todo mi trajín. Cuando comencé con la Kabbalah, sus enseñanzas fueron las que empezaron a matizar y fueron guiándome hacia un concepto que yo comparto mucho con él, eh, en el sentido de que la Kabbalah la considero vivencial, sobre todo, ¿sabes? Vivencial, es decir, nosotros tenemos históricamente la Kabbalah ha sido un altísimo porcentaje, casi un 90% más teórica, ¿vale? Y entonces yo, sobre todo una de las cosas que me llevó a acercarme a las enseñanzas de Johnny fue su carácter de, de desmenuzar el conocimiento místico y tratar de hacerlo lo más cercano, lo más carne, sangre y aliento posible. Cuando yo cuando hace unos años atrás también, tuve un linfoma, fui al hospital, no sabía si iba a salir, si no iba a salir.
en ese momento yo sentí totalmente la presencia y la identificación también con mi maestro, cuando él también pasó por todas esas operaciones, esos trasplantes, Mm. todo ese sufrimiento. Entonces, hay un lazo y hay un nexo en esa capacidad de superar el dolor. ¿Vale? Que obviamente ha sido mucho más de la que yo puedo superar y espero que no tener que yo llegar a eso. Y creo que si analizamos la vida de los maestros, vamos a ver siempre ese componente tan duro, tan duro. Por lo tanto, me pareció justo, ¿eh? Ya que lo había tenido presente, que no había yo pasado por esto otro, pero que lo había tenido presente en uno de los momentos también más críticos de mi vida, ¿no? Cuando estás ahí en el hospital y no te traen el diagnóstico y ese momento es horrible, ¿vale? Porque no sabes qué es lo que va a pasar. La inseguridad, el no saber lo que tienes es espantoso. La incertidumbre. La incertidumbre, en ese momento yo me conecté totalmente y recuerdo cuando entré en el hospital que dije, maestro, ahora tú y yo somos iguales. En ese momento, no sé por qué, es un sentimiento, es una conexión. Y entonces digo, bueno, para ti que has estado conmigo en ese momento de dolor espiritualmente, bueno, va esto porque uno debe honrar a sus maestros, Sí, sí, no, totalmente, y a mí sin duda. me emocionó mucho. Bueno, la cábala, en realidad, lo vivencial en la cábala, quizás lo teórico proviene más del siglo XVI, de la Ujú, cosmogonía, de Luria, ujú. que era mucho más teórico, pero luego con el hasidismo, a partir del Baal Shem Tov del siglo XVIII, ya hay una posición de la cábala de que tiene que ser vivencial, de que tiene que Claro, claro, llegar a la vivencia. Es verdad que como quedó en el marco solamente de la comunidad judía, entonces, como no era universal en ese claro. momento, pero yo creo que de todas maneras lo vivencial ya venía trabajándose en la Hasidut, en el hasidismo, pero vuelvo a reiterar, ¿no? En grupos probablemente de la Muy ortodoxia reducidos. judía y en el mundo judío más cerrado, pero lo vivencial la Cábala lo tiene, por lo menos hace 3 siglos, de una manera continua y militante, no quedó en el marco teórico. Probablemente en el marco teórico fue sobre todo en la Edad Media, donde eran astrónomos, astrólogos, matemáticos, y entonces hacían elucubraciones más Ujú. bien, yo te diría, teóricas, pero también hay que tener cuidado porque un jicatilla eh, simbolizaba, a través del lenguaje simbólico, traducía para que esos símbolos operen en nuestra Claro, sí, sí, realidad. Y sí. hoy somos conceptuales en lo vivencial, es decir, describimos lo vivencial por lo conceptual. Y en la Claro, Edad sí, Media sí. se describía lo vivencial por lo simbólico. Ujú. Entonces, claro, quizás ahora no estamos en contacto con el lenguaje medieval y creemos que es un lenguaje más bien fantasioso, pero era un lenguaje muy representativo de Sí, las sí. No, vivencias. no, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no digo que sea fantasioso, digo que la gente generalmente se acerca o entiende la Kabbalah como una cuestión más bien como teórica, como, ¿sabes?, cosmogónica. Y esto se trata de que tú todos los días, o sea, el sabio, el astrónomo, el físico, todos los días se levanta y tiene una familia que atender, un dolor de barriga que soportar Así es, y así un es, desayuno que tomar. así es, así es. Sí, Entonces, sí, no. al final... Malhut nunca hemos abandonado, nunca se abandonó Malhut. Nos iguala a todos. Sí, sí, no, nunca se abandonó Malhut, en esto lo tenemos claro, Mm, ¿no? mm, No. mm. Y si todas las herramientas de nuestras experiencias interiores, porque al final hay que hacer un análisis, ¿no? Está la experiencia exterior y la experiencia interior, y lo interior es experiencia. Ahora, Ujú. si lo teórico sirve para poner en marcha la experiencia interior, bienvenido también. No, por Lo que pasa es que supuesto. nunca sabemos lo teórico, si queda meramente en lo teórico o se integra. Este es la gran, yo diría, como el gran enigma que cada alma tiene que resolver. Es decir, yo no puedo resolver por otras almas si lo teórico finalmente se hizo carne o no. Intentemos manifestarlo Claro, claro. para que se pueda hacer vivencial. A mí me gustaría, no sé, yo creo que puede haber muchas preguntas Ujú. por parte del público presente. Si estás de acuerdo, Sí, claro, claro. Un para placer. poder Sí, sí. abrir, si puedes levantar, porque entró más gente desde que has levantado el libro. Si se puede, puedes levantar el libro, es La luz del dolor, de nuestro amigo Yosef Beira,
por Editorial Obelisco, Sí. prologado por nuestro amigo Juli Pera de Jordi. Así que bueno, señora Lina, no sé Sí, si hay aquí preguntas entre el estamos. público. Bueno, pues María Victoria pregunta si le has encontrado el sentido espiritual a tu accidente. Uf, si le he encontrado el sentido espiritual a mi accidente, la verdad que eso es muy difícil. No sé si lo puedo contestar ahora mismo. Sí puedo decir que vi cosas. O sea, no estuve clínicamente muerto, pero puedo aseguraros que si lo que yo vi no era el otro lado, se le parecía muchísimo. Y hubo una decisión en ese momento, y la decisión no la tomé yo, la decisión de regresar. Y ahí vi determinadas cosas que todavía no soy capaz de interpretar, porque a mí me parecía que esa tarea no era para mí, y se los dije. Dije al administrador de turno, yo esto ni hablar. Yo a mí dejadme con mi vida tranquila. Básicamente fue eso lo que dije. Vale, no sé en qué quedó, pero lo que sí sé es que regresé y no quiero ofender ni a mi mujer, ni a la gente que amo, ni que me ama, que tanto hace por mí, pero no regresé por voluntad propia. Se me dijo, al ruedo, pero yo al ruedo. Pero es que tengo que, no, tienes que hacer. Entonces, el resultado de, de ese evento, ¿eh? Porque además que ocurrieron muchas cosas y vi muchas cosas, que todavía estoy tratando de asimilar. Entonces, no sé cómo encajarlas todavía. La respuesta en corto es que todavía no lo sé, pero lo que sí sé es que en cualquier momento uno tiene que apreciar la vida, porque en cualquier momento vas a buscar el pan y no vuelves. La primera enseñanza que puedo ofreceros es esa: Ahora, aprovechar vuestros días. ahora fíjate la paradoja, ¿no? Esta es una paradoja muy interesante. Cuando estás del otro lado, no quieres volver, se te obliga a volver. Y cuando estás de este lado, dices aprovechar la vida. Sí, sí. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Porque en realidad yo aprovecho la vida, pero parece ser que mi alma cuando está del otro lado no quiere volver. Claro, lo que sucede es que una cosa es lo que uno se siente de genial y desprovisto de la cárcel del cuerpo, ¿vale? Porque uno no tiene todas esas tropecientas leyes físicas, que tienes que ir al baño, tienes que comer, tienes que pasar frío, tienes que pasar calor. Sin todo eso, eso es fantástico. Pero resulta que nosotros no estamos aquí. Una de las enseñanzas, que eso no lo invento yo, eso lo dicen ya nuestros maestros. Nosotros estamos aquí para hacer algo por los demás. O sea, si fuese por mí, yo no estaba. O sea, decía, "Oh, yo aquí, dadme vacaciones, ya he pasado por demasiado, he vivido 3 vidas en una, no siento, no me hace falta, me bajo en la siguiente parada". Y me dijeron, no, pues mira, fíjate que no. Entonces, ahora lo que a mí me toca es averiguar eso. Y una vez que estás aquí, lo que algo tengo claro, ¿no? Que una vez que estás aquí, si estás aquí, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Punto. Sé que suena un poco... No, no, totalmente Ah, lógico lo que tú ¿entiendes? dices, decodificar lo que te vinieron, lo que te mandan a hacer aquí, ¿no? Decodificar. El tema es que si no te gusta o te gusta, también es independiente, porque el sistema te obliga a hacer lo que tienes que hacer. Porque esto me hace acordar al texto de Yoná, que en hebreo, bueno, vamos a traducirlo al castellano, que es Jonás, donde que Jonás tenía que ir a Nínive, se fue para el otro lado y Mm, al final se lo comió el pez grande y le dijo, mira, ¿sabes qué? Mal asunto, a sí, Nínive. Es decir, que en definitiva estamos hablando de la naturaleza del alma y la naturaleza del alma tiene una función que cumplir y no se puede renunciar a esa función. No hay no, forma de no, renunciar a su función. Por eso es como decía Jeremías, el profeta Jeremías el rey. Yo no es que te hablo y te critico porque quiero, es porque la voz de Dios lo hace a través mío. Mi alma vino a criticar al poder. No puedo hacer otra cosa. Así que me puedes matar, me puedes crucificar, me puedes poner prisionero. Entonces, a lo que uno llega en la Cábala, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es que no se puede renunciar a la naturaleza del alma. no, no, olvídate. Por Hay eso forma de decíamos ser hoy otra cosa. lo de libre albedrío, entre comillas, pero unas comillas, pero grandes, ¿eh? Los libros de albedrío grandes. Y hay que tener en cuenta algo, que cuando uno, sobre todo, y yo lo he sentido con la Kabbalah, no sé si alguien lo ha sentido, yo he experimentado, como ya sabes, muchas corrientes espirituales, y el tema con la Kabbalah es que
eh, se establece un compromiso, se firma un contrato. ¿Vale? Entonces, una vez que tú has firmado el contrato, que eso fue lo que yo sentí cuando estaba ahí a punto de desencarnar. Voy a resumirlo así. Ah, caballero, ¿usted ha firmado? Pues usted aquí no, o usted aquí no. Es como si tú entras ahora a un regimiento y le dicen, párese firme. No, ahora no me apetece. Disculpe, ¿cómo dice? No, 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 usted está aquí. Usted va a hacer lo que se le manda. Punto. Ya está. Y no hay alternativa. Lo Claro, claro, siento. totalmente, totalmente de acuerdo. No sé, Lina, si hay más Sí. preguntas. Sí, mira, fíjate que justo Kelly estaba diciendo que sí, tendrá que ver eso con el acuerdo que hicimos antes de venir, y tú justamente has traído ese tema. Sí, sí. Claro, bueno, desde el punto de vista de la cábala, no estamos, la gente lo quiere llamar acuerdo y me parece muy bien que se llame acuerdo, no voy a negar pero más que acuerdo, porque si no esto parece un notario celestial, el que tenemos del otro lado, más que acuerdo es cumplir la naturaleza del alma. Es Claro, decir, el acuerdo es, lo que uno acuerda es cumplir la función que tu alma tiene. Eso es lo que uno acuerda. No es que se firma ningún acuerdo. La gente si no lo va a tomar literal. Va a claro, creer que hay sí. un Tienes notario razón. celestial. No, Sí. no. Lo que uno cumple es la naturaleza de su alma, no la firma de ningún acuerdo. Acá no se firma ningún acuerdo. Aquí se recibe, porque el problema de un acuerdo, que es un contrato, es que tú puedes renunciar a un contrato. Y tú lo que estás diciendo es que Dios impone la naturaleza del alma. A ti te hicieron venir. Si aquí hubiera habido acuerdo o un convenio, había dos partes donde tú te podías quedar fuera. Por eso digo, cuidado con el concepto de acuerdo en cábala, porque no hay acuerdos. No No, no, acuerdo yo con la divinidad. A mí me obligan a venir y me obligan con esta naturaleza. Acá no se firmó ningún acuerdo. Esto es una orden divina de la matriz. claro. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Porque si no, este tema del acuerdo es, bueno, yo ahora no cumplo el acuerdo. No, acá no hay Sí, acuerdo. Acá no se firma acuerdo, no se firma ningún sí, contrato vas a para firmar. venir. Acá el contrato está predeterminado por la matriz. Esto hay que dejarlo claro, porque si no la gente va a querer romper acuerdos. Sí, difícil. Permitidme que haga un inciso sobre este tema. A mí la palabra acuerdo o contrato me da la impresión que es que yo puedo decidir algo sobre lo que estoy acordando con el otro, y creo que aquí poco decidimos, ¿no? Claro, por eso y por ese motivo estoy criticando la palabra contrato, que se habla mucho también en la espiritualidad, de Uh, que el alma firma un contrato y cada vez que dicen esto a mí me aterra, porque digo, yo no firmé ningún contrato para ser lo que soy. A mí me enviaron así, a Ni mí me idea. enviaron, Tú no puedes decidir sobre algo que no conoces. así es obediencia de vida esto. Claro, y además que también voy a decir una cosa que he experimentado yo, que la dinámica se va ajustando según los resultados, porque a veces te dan más tiempo, te dan menos tiempo, se ponen más cariñosos o O sacan la menos, alpargata, o menos ¿sabes? cariñosos. O Bueno, sea, bueno, para menos cariñosos tenemos al Satán, ¿no? Que sí, ayuda sí, claro, a no ser. ya te digo. Tú al Satán ya jubílalo, ¿no? El tuyo ya envíalo a retiro. Ay, ojalá, ojalá. Bueno, nos preguntan, bueno, te preguntan a ti como autor si se puede leer el libro sin tener conocimientos de cábala. Sí, claro, Totalmente, sí. totalmente. No hay casi ninguna palabra técnica, a pesar de que es un libro riguroso conceptualmente. Yo te digo, es una obra maestra porque tiene rigurosidad intelectual y no tiene tecnicismos. Bueno, gracias, Mario. Sí, sí, no tiene tecnicismos, con lo cual lo puede leer cualquiera. Sí, la idea es que Eh, llegue, es lo como, es puede como leer hacer, cualquiera. es como hacer un medicamento y que solamente lo puedan tomar algunas personas, no tiene sentido. Totalmente, lo puede leer cualquiera este libro. Tiene el fundamento de la cábala con un lenguaje que no apela a los tecnicismos de la cábala. Mm, El grado de resiliencia al enfrentarnos a un momento doloroso depende de nuestro crecimiento espiritual, de entender para qué vino el dolor a nuestra vida. Uf, bueno, a ver, eso dependerá también de la circunstancia, ¿no? Primero que nada, siempre la capacidad que tenemos de extraer sabiduría de un momento complicado está íntimamente ligado con nuestro crecimiento interior. Si yo solamente vivo para la autosatisfacción, obviamente que todo me va a parecer terrible y la vida una porquería, hablando mal y pronto, ¿vale? En cambio, si yo entiendo la vida como un proceso, como un viaje, ¿eh?
digamos, como el vehículo para yo obtener determinada clase de experiencias y que yo estoy, en cierta forma, a pesar de los problemas que voy a experimentar, tener la capacidad para sentir que esos inconvenientes están de alguna forma solventados por la misericordia divina, entonces ya voy a comprender las cosas de otra manera, básicamente. Entonces, claro, todo dependerá. No siempre, y yo creo que lo digo en el libro, no siempre sabemos por qué estamos sufriendo algo. ¿Vale? Es muy difícil saber siempre, porque lo que podemos hacer es caer en tareas deductivas, ¿vale? O puedo intentar deducir, como yo tenía una amiga pobre que a la mujer se le pinchaba la rueda del coche, entonces decía que eso significaba que si él era del lado derecho, entraba en unas cosas que, y si el semáforo se le ponía en rojo un martes significaba que no podemos caer en esas especies de pareidolias mentales de intentar encontrar el significado de todo. Obviamente todo sucede por algo, pero a veces nosotros tenemos que admitir, tenemos que ser honestos y humildes en que no siempre tenemos la capacidad de acceder a esa información, ¿vale? De hecho, nos dicen en la Kabbalah que hay cosas que no tenemos que saber, ¿verdad? No miento, ¿no? Sí, sí, es La así. propia Torah lo dice. Y lo dice para que el clic no se rompa. Es decir, Claro, por claro. ese motivo, fíjate, yo creo que tu libro lo que hace es insuflar una coherencia mental muy impropia de las pseudo espiritualidades, es decir, que es propia de la Kabbalah, porque los cabalistas fueron bastante científicos en Mm, ordenar los conceptos, como un sí, cordovero, ¿no? Y mm, tú ordenas mucho, es decir, yo este libro, cualquier persona que quiera ordenarse mentalmente, que tenga algún tipo de desorden, algún tipo de confusión, no estamos hablando de un desorden psiquiátrico, estamos no, hablando hombre, no. de desórdenes Sí, sí, normal, sí. medianamente dentro de la media, pero este libro es muy recomendable y lo he pensado mucho para los adolescentes también, para los jóvenes este libro, Mm, ¿eh? Lo he pensado mucho para los jóvenes porque de repente todo el camino transitado por la experiencia de vida tuya con los conceptos de la Kabbalah son muy potentes a la hora de claridad, de dar claridad a la vida de una persona, ¿no? Como tú dices, bueno, a ver, no es reemplazable la experiencia, pero por lo menos te voy a demostrar luego de la experiencia lo que aquí pasa. claro, pero Un es poco como, como advertencias, ¿no? A ver, esto es como el guía turístico, ¿sabes? El guía turístico no puede hacer el viaje por ti, pero te puede decir, mira, no vayas por aquí porque aquí hay un pantano, aquí hay un hotel, aquí te van a cobrar más y aquí te van a cobrar menos. Después tú decides, pero yo creo que es una tarea lo suficientemente humana, como para no dejar de hacerla, es tratar de ayudar a tu prójimo, otorgándole lo máximo posible dentro de tu saber y de tu experiencia. Entonces, digo, teniendo en cuenta que siempre uno va a otorgar una, digamos, una ruta, ¿vale? Que después la persona es la que tiene que poner las cosas en la mochila y salir. Así es. Y cada uno además, y por supuesto no tomar nada en tablas de piedra, porque va a haber personas que de pronto, como decía este Maimónides, ¿no? Puede haber un hombre más sabio que, lo decía él en su libro, que venga y encuentre que esto se puede corregir. Y bueno, obviamente, todo lo que escribimos se puede corregir y se puede aumentar y se puede mejorar. Pero lo importante es que la persona tenga un punto de apoyo, un punto de partida, ¿no? Grande, grande la humildad de Maimónides en la guía de los perplejos. Jolín, ¿qué Cuando te él mismo parece? dice, si viene algún sabio en el futuro que encuentre un error en mis escritos, que lo enmiende. Este es un sabio en serio, ¿eh? Vamos, Qué eso es bueno, qué para bueno. Que en el apuntarlo. futuro, si alguien ve un error, que lo enmiende, como diciendo, hay capacidad de crecimiento y de tikkun olam, y yo no Claro, tengo la verdad dogmática en absoluto. por supuesto. Por supuesto que no. Me gustaría saber si en ese momento de ese otro lado sintió mucho amor. Pues es difícil decirlo. Yo lo que sentía era obligación en ese momento. Yo tuve una discusión muy grande en ese momento. Se me exponían y se me mostraban cosas que tenían que hacer y yo estaba como un niño pequeño que no las quería hacer. Entonces, porque además que, bueno, son cosas bueno, no las voy a comentar ahora porque no, o sonarían ridículas, pero son cosas demasiado rimbombantes
que no me cuadraban y digo, yo soy un hombre común y corriente, yo esto no lo voy a hacer, yo qué voy a hacer esto. Vamos, llamada a otro, ¿no? Un entendido, todo esto no lo puedo hacer. Y de todas formas se me mostraba eso, un problema, básicamente un problema de la deformación de la libertad, ¿vale? De cómo a determinadas, digamos, eh, a determinadas personas se le había otorgado un determinado poder y ese poder, a pesar de que ya se contaba, porque en el cielo ya sabían que los seres humanos íbamos a meter la pata, no se utilizó y eso se lo perdonaba, ¿no? Yo, bueno, está bien, tú vas a cometer un montón de errores, pero tú hazme esto. Ese poder no se utilizó para otorgar lo que nosotros ahora podríamos llamar el mundo venidero, ¿vale? Es decir, un sitio de paz, un sitio donde las personas que tienen recursos puedan ayudar a las personas que no tienen recursos a que crezcan, no a que les den el pan de la vergüenza, sino a que crezcan, a otorgarles, no a explotarlas, sino a tratar de ayudarlas, y al mismo tiempo que las personas que son ayudadas no se aprovecharan de lo que los ayuda. No, bueno, una cosa muy compleja. Y yo decía, a mí no me metáis en esto, que yo a duras penas puedo con mi casa. No, 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 a mí no me habléis del mundo. ¿Qué me habláis del mundo? Yo, ¿sabéis? No puedo con mi familia, voy a poder con la sociedad. Y entonces en ese momento yo tenía una gran discusión sobre mi función. ¿Vale? A la cual yo me negaba porque era un compromiso demasiado grande. Y lo que sí sentí fue el amor, sí, pero exterior, el amor de la gente que me rodeaba. Porque incluso yo estaba en coma y mi mujer en la habitación entraba y yo reaccionaba. Y el médico decía que no podía hacer. Y dice, cuando yo le hablo, mueve los ojos. O sea que yo estaba reaccionando a ese amor. Entonces, amor así, divino, más que nada, teníamos una discusión en plan de autoridad, más que de amor. Ahora fíjate, ¿no? Que nosotros siempre en Cábala decimos, la Neyamá siempre escucha. Y tú eres el ejemplo viviente de decir, yo mi Neyamá escuchaba, porque si tú tenías reacciones ante esa entrada de tu mujer a la habitación, por eso muchas veces mucha gente pregunta dentro de los cursos o dentro de la escuela, bueno, mi madre tiene Alzheimer, ¿tiene sentido que yo le hable o Tiene sentido, alguien sí, está en coma? Y siempre en la cámara decimos, siempre hable porque la Neyamá sí, escucha. sí, sí, sí. Doy fe. Atended a vuestros enfermos. Eso aparte es un precepto judío mucho más importante de lo que la gente se cree. Sí, la Gemilut Hasadim, uno de los tres actos que llevan a la redención total del Hacedlo. alma, el cuidado de los enfermos. Sí, sí, de corazón lo recomiendo, porque eso es un mérito muy grande para vosotros y es una ayuda. No os imagináis la ayuda que es para la persona que está ahí. Es tremendo, sí, sí, hacedlo. Otras cosas no, pero creo que incluso hay un pasaje, no recuerdo si es lo siento, me olvido de cosas, ¿vale? Un pasaje en la Torá, tú me ayudarás, Mario, en que no sé qué persona, creo que era una mujer, que por el hecho de ir a visitar a los enfermos tenía una gran rectificación. La Sí. verdad es que no me viene a la mente, Recuerdo, perdón. recuerdo la narración, pero no recuerdo la... No me acuerdo ahora si era Sí, una sí. matriarca, pero Por se decía la... específicamente eso, que se hacía una misma muy importante con eso. Y uno dice, bah, colín, atender a un enfermo, bueno, uy, tengo que dejar lo que tengo que hacer para ir a... Pues es más importante de lo que uno cree, ¿eh? Así es, así Sí. es. Y yo me arrepiento de no haberlo hecho también, porque yo también he cometido ese error. Mm, Bueno, está bien. Yo creo que más que arrepentirse hay que tomar el concepto judío de retornar. sí, ¿No? Es decir, el tikkun es retornar, no es que uno sí, se sí, sí, arrepiente, sino que se da cuenta de la profundidad de este acto, ¿no? Porque al final de esto va tu libro, ¿no? De qué actos hacemos para rectificar, hacer el tikkun olam en Malkut, claro, en la claro. realidad de la materia, que es lo que cuenta. Y sobre todo, Sí, perdón, querías decir algo. que digo, sobre todo lo que hablábamos hoy al principio, reconciliarnos con nuestra imperfección, dejar esa fantasía. Dejar la fantasía del perfeccionismo. Eso, como decían los griegos, la perfección es enemiga de la belleza. Uno tiene que entender que uno, así como incluso en la propia Torá, te muestran un patriarca,
y te muestran un personaje que tiene sus arrebatos, sus problemas y sus historias. Y ya está, Así ¿vale? es. Porque somos humanos y eso es lo que tranquiliza cuando uno lee un texto de esa naturaleza, lo tranquiliza de, bueno, uf, no estoy tan lejos de Dios como me parecía. Sí, En así cambio, es. con la venta de la perfección espiritual, lo que hacemos es traumatizar a la gente. Bueno, yo digo Traumatizamos. siempre que el único judío que fue divinizado fue en el cristianismo. En el judaísmo ninguno. Jesús fue divinizado en el cristianismo, pero el judaísmo no diviniza a nadie. No, no, no. No diviniza a nadie porque permanentemente humanizamos, es decir, no tenemos ningún Dios. Sí, sí, El sí. único judío que llegó a Dios llegó en otra religión. Pero es curioso, Imagi- ¿no? Es para Imagínate. analizarlo, es para Sí, analizarlo. sí. Es Uy, para ahí otro, tenemos es para para otro 3 horas libro, más de diálogo. es para otro libro. Sí. Señora Lina, no sé si hay más preguntas. Sí, mira, vamos a terminar porque ya estamos llegando a la hora de encuentro con esta de Gloria, que ya ha comprado tu libro durante el encuentro Ah, gracias. y pregunta, ¿fue difícil integrar lo comprendido del dolor en la vida cotidiana para superarlo? ¿Podrías darnos algunos tips mientras no me llega el libro? Bueno, difícil siempre es. El dolor no tiene nada de fácil, por eso es dolor. Si no, sería placer. ¿Se entiende? Entonces, bueno, en el libro yo pongo algunos tips para comprender, pero sobre todo, y os voy a poner el ejemplo de una amiga que me preguntó ayer por qué ella tenía problemas para decir que no. Entonces yo le decía, mira, tú lo primero lo que tienes que hacer es sentarte tranquilamente, visualizarte en ese momento que tú dijiste que no y te dolió y observa qué es lo que te duele, a quién le duele, a qué persona dentro de ti, a qué, no sé, Susana, por decir un nombre ficticio, a qué Susana le duele tú haber dicho que no y en qué se basa ese dolor. Entonces, lo importante, siempre cuando uno le duele algo que hace o alguna actitud o lo que sea, uno tiene que ver desde dónde proviene ese dolor, ¿vale? O sea, no mirar la capa superficial, sino mirar simplemente desde dónde viene ese dolor. Porque de pronto mi dolor, a no decir que no, viene de que a mí me enseñaron, me trajeron esa idea del mártir que tiene que decir a todo que sí, y si no eres mala persona, ¿vale? O porque de pronto tuve una madre o un padre que no me atendió y que entonces eso me da sensación de abandono y yo siento que no tengo que abandonar a nadie y llevo todo al extremo y quedo empantanado en el compromiso de nunca decir que no. Entonces, el tema con el dolor, el dolor emocional o el dolor espiritual es un tema de autocontemplación. Yo me tengo que sentar y observar desde dónde me duele, preguntarme honestamente, escucharme. Entonces, una vez que uno hace eso, uno va a descubrir un mecanismo, porque el dolor lo que tiene son mecanismos. No me lo invento yo. Estoy aquí ante un psicólogo y él te va a decir que el dolor es un mecanismo y nosotros tenemos pautas para caer en determinadas situaciones dolorosas. Después, con respecto al dolor físico, eso lo trato en el libro, eso ya es aparte. Eso ya es aparte, porque hay momentos en que cuando a uno le duele una muela, uno no necesita a un maestro cabalista, uno necesita un dentista, ¿vale? Seamos coherentes, ¿vale? Pero también hay una lección en el cual yo tengo que aprender a que el dolor no está ahí para destruirme, sino está ahí para yo poder dar un paso más adelante. Tú planteas el problema del dolor crónico, recuerdo además, Sí, sí, lo tuve muchos años. con varias páginas, es decir, ahí se ve un desarrollo de esa relación, porque tú planteas una diferencia entre el dolor de la muela que se puede arreglar y el crónico, ¿no? Claro, claro, porque como decía Víctor Frankl, una de las cosas que nos ayuda a superar el dolor es saber cuánto va a durar y cuándo va a perdón, si tiene un significado y cuánto va a durar. El problema con un dolor crónico, que tú no sabes por qué te duele ni cuándo va a dejar de dolerte. Y eso es muy, muy exigente psicológica y emocionalmente. Eso es devastador en algunos casos. Yo tengo gente cercana a mí que tiene que padecer enfermedades crónicas y he aprendido mucho de ellos y también de mis propios procesos crónicos, ¿no? He aprendido mucho de eso. Entonces hay que entender que no todos los dolores son iguales. Lo que sí podemos hacer nosotros es cambiar nuestra actitud ante el dolor. Ya sé que suena un poco
de calendario No, no, de, no, no, no es de calendario. Lo que pasa barato, pero es que es así. es que yo creo que justamente el libro da, porque cuando vino la pregunta, unos tips, que recién hicieron esta pregunta, deme unos tips hasta que llegue el libro, yo le diría, espere el libro, porque todo el libro es un manual de tips. Es Claro, decir, yo entiendo de que todo el libro en su conjunto es de una cantidad de tips, cada 4 páginas o 3 páginas tienes una reconfiguración entera de la percepción, que al final es uno de los temas que hace la Kabbalah, porque si bien hemos insistido en esta presentación tanto en la cuestión de llevarlo a la experiencia, pero aquí es cognitivo-conductual, es decir, aquí lo que tú planteas es también un cambio de percepción, porque si no la experiencia sale mal. Hay una organización conceptual, a pesar de que uno esté proclamando lo vivencial del libro, que ese es el fuerte del libro, antes de lo vivencial hay un cambio cognitivo en el concepto, en una clarificación de conceptos. Tú aclaras mucho teóricamente los conceptos para luego entrar en la práctica y no vas a la práctica si no tienes los conceptos. Por eso digo, cuidado, que este libro no es simplemente vivencial, que es mucho ya, sino que además es un orden mental a lo conceptual que te permite clarificarte mentalmente a la hora de actuar. Me claro, parece que claro. esto es importante decirlo, ¿eh? Ujú. La propia estructura de la Cábala te lo indica, ¿no? O sea, por los planos, por los solam, o los mundos. O sea, primero tienes el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Si tú no empiezas por organizar tu cabeza, bueno, mal vamos, compañero, porque Así entonces es, vas a caer en una serie de pronto de actitudes emocionales infantiles, que es más o menos lo que está de moda, tú lo sabes. así es, O así sea, es. nos guiamos por impulsos de niños de 6 años. Y decirte, para ir finalizando con esta presentación, que en la escuela tenemos un problema con el no para no decirle no a las presentaciones de libros. Tenemos toda la semana presentaciones de libros y es lo único que nos cuesta realmente decir que no. Querido Joseph, un abrazo enorme. Bueno, Te muchas queremos gracias. mucho. Que Dios siempre te guarde, te Gracias, bendiga, amigo. te obligue a seguir entre nosotros a favor del Tikkun Olam, que te obliga a seguir entre nosotros. Te queremos mucho y gracias por este manual de instrucciones, este GPS de la vida misma. Así que te lo agradecemos infinitamente en nombre de toda la tradición de todos los cabalistas. No Muchas soy gracias. por qué ponerme en este rol, pero y agradecido también por haber honrado la memoria de John Etzalay. Amén, Querido hermano, Yosef, amén. Sí. Shabbat Bueno, Shalom querido a todos. Mario, querida gente, shalom para todos. Paz en vuestros corazones. Sed felices.